Ella canceló mi boda por su bien y destruyó su futuro sin darse cuenta. Confié en que todo estaba bajo control. Ese fue el error. Son las 3 de la madrugada. Tengo 26 años y llevo más de una hora sentada en el suelo del salón, con el portátil abierto y el móvil boca abajo, como si mirarlo pudiera terminar de romper algo que ya cruje por dentro. Dentro de 6 meses debería casarme, y aunque cualquiera diría que 6 meses es tiempo de sobra, la realidad es otra. La boda se me ha metido en la cabeza como un ruido constante, incluso cuando duermo. No recuerdo la última vez que pensé en otra cosa más de 5 minutos seguidos. No sé en qué momento creí que podía organizarlo todo sola. Supongo que es la misma parte del cerebro que ahora se niega a contratar a una wedding planner por puro orgullo, como si admitir ayuda fuera una derrota personal. No voy a perder contra un evento, me repito, aunque empiezo a sospechar que ya estoy perdiendo algo más delicado. La cordura, quizá. Hay 3 frentes abiertos y todos arden a la vez. El primero es el trabajo. De adolescente decidí que estudiar en una escuela de hostelería en Madrid era una gran idea. Años después abrí mi propia pastelería en un local pequeño de Chamberí, y contra todo pronóstico, funcionó. Demasiado bien. El negocio creció, contraté gente, amplié el obrador, y ahora llegan encargos que no puedo rechazar. Cada día empiezo antes y termino más tarde. Entre hornos, proveedores y empleados, añadir la planificación de una boda ha sido como cargar peso extra a un cuerpo que ya va justo. Y aún así sonrío, porque quejarme parece casi un insulto a la suerte que he tenido. El segundo frente es más incómodo de explicar. Siempre me he considerado feminista, sin pancartas ni discursos grandilocuentes. Simplemente me importa apoyar a otras mujeres. No tengo hermanas. Crecí entre 3 hermanos, así que mis amigas siempre ocuparon ese lugar. Me importa rodearme de personas que compartan ese respeto. Por eso me gustó saber que mi prometido, Marcos, también había crecido rodeado de mujeres fuertes. Su hermana, Laura, se ha convertido en alguien imprescindible para mí en muy poco tiempo. Con ella todo fluye. Con otra persona de su vida, no. La llamaré Inés. No porque se llame así, sino porque necesito ponerle un nombre para no pensar en el verdadero. Desde el primer día fue una caricatura demasiado precisa, de algo que solo había visto en películas. Comentarios afilados disfrazados de sonrisas. Observaciones innecesarias sobre mi pelo, mi ropa, mi trabajo. Siempre con ese tono dulce que te deja sin margen para reaccionar sin parecer exagerada. Pronuncia mal mi nombre cada vez. No es difícil. No tiene excusa. A estas alturas ya no puede ser un error. Y luego está cómo se comporta con Marcos. En cuanto coincidimos en algún sitio, se le cuelga del brazo como si fuera un reflejo. Habla sin parar. Marquitos esto, cariño aquello. Le habla por encima a cualquiera, incluso a mí, para añadir datos que demuestran que lo conoce mejor que nadie. Crecieron juntos en Zaragoza, lo sé. Nadie discute que tenga historia con él. Pero hay formas y hay miradas. Hay silencios que no son inocentes. Cada vez que estamos los 3, siento que ocupo el espacio equivocado. Como si yo fuera la invitada y ella la constante. Marcos no parece notarlo, o no quiere. Sonríe, responde, sigue con su vida. Yo aprieto la mandíbula, finjo normalidad y me digo que no voy a ser esa mujer desconfiada. Pero algo se queda girando en mi cabeza horas después. Una frase suya, un gesto, una risa que llega medio segundo tarde. Y ahora estoy aquí, de madrugada, con la boda avanzando a trompicones, el trabajo desbordándome y esa sensación incómoda creciendo en el pecho. Porque no es solo estrés, hay algo más, algo que todavía no sé nombrar, pero que empieza a sentirse como una advertencia. Y lo peor es que, muy dentro, empiezo a sospechar que no voy a poder ignorarlo mucho más. Todos dirían que exagero si supieran el nivel de paciencia que he tenido. Porque lo que empezó como incomodidad, acabó convirtiéndose en una especie de competición silenciosa,
una prueba constante para ver quién conocía mejor a Marcos. Y siempre estaba amañada, siempre. Cada recuerdo que yo compartía tenía una corrección suya. Cada anécdota terminaba con una mirada de reojo como diciendo, yo estuve antes. Nunca pedí participar en ese juego, pero me arrastraron a él sin preguntarme y me obligaron a perderlo una y otra vez. No sería tan grave si pudiera evitarla fuera de los eventos inevitables, pero no. Resulta que es una de mis damas de honor. Como mis 3 hermanos van a ser los padrinos, decidí equilibrar las cosas invitando a 3 mujeres del lado de Marcos. Su hermana Laura, a la que adoro, una prima suya, y su amiga de la infancia, Inés. Desde ese momento, cada decisión que tomé pasó a ser un problema. Cada elección, una opinión contraria. He llegado a plantearme ir a probarme el vestido de novia sola, solo para no tener que soportar su presencia observándolo todo, como si buscara un fallo que señalar. La discusión por los vestidos de las damas de honor ya fue suficiente aviso. Comentarios envueltos en sonrisas, silencios incómodos, mensajes pasivo-agresivos en el grupo de WhatsApp. Si eso había sido así con algo secundario, no quería imaginar lo que sería cuando el vestido fuera el mío. Aún así, seguí tragando. Porque Inés es importante para Marcos, porque no quería ser yo la que crea drama, porque me repetía que esto me molestaría igual viniera de quien viniera. Y aún así, nada de eso es lo que me tenía sentada en el suelo a las 3:30 de la madrugada. Me desperté para ir al baño. Nada más. Intenté no romper el sueño, así que evité redes sociales y abrí el correo, solo para pasar el rato. Un gesto automático, un error. Entre promociones y facturas, apareció un mensaje sin abrir de la empresa que gestiona el espacio que reservé para la boda. Una finca preciosa a las afueras de Alcalá de Henares. Al principio pensé que sería publicidad. No lo era. Era una confirmación de cancelación. Decía con una frialdad insultante que mi cancelación había sido procesada y que el reembolso del depósito estaba en marcha. 2 cosas quedaron claras al instante. La primera, yo no había cancelado nada. La segunda, ningún recinto de bodas responde llamadas a las 3 de la mañana, por muy desesperada que estés. Llamé igual, varias veces. Nadie contestó. Así que terminé en el suelo de la habitación, rodeada de carpetas abiertas, contratos, notas impresas, mi cuaderno de planificación, antes perfectamente organizado, ahora desparramado como si alguien lo hubiera sacudido. No encontré los papeles del lugar, y aunque los hubiera encontrado, no podía hacer nada. La noche no ofrece soluciones, solo amplifica los miedos. Por eso escribí, buscando a alguien que hubiera pasado por algo parecido, buscando una respuesta que me impidiera perder el control. Y entonces, horas después, con el amanecer empezando a colarse por la ventana, volví a leer lo que había escrito. Una frase se me quedó clavada, luminosa y cruel. Aunque ella contribuye mucho a mi estrés, no es la razón por la que escribo esto. Era mentira, absoluta, porque ya lo sabía, o lo estaba aceptando. En menos de 24 horas descubrí que Inés había sido quien canceló el lugar de mi boda. No por error, no por confusión, a propósito, porque según ella, sabía que era lo mejor para Marcos. Y en ese momento entendí algo con una claridad aterradora. Quizá esta boda no era lo mejor para él, pero desde luego ya no lo era para mí. Todos dicen que los recintos de boda tardan una eternidad en responder, pero aquel no. A primera hora de la mañana ya tenía un correo esperándome. Llamé en cuanto me desperté, todavía con la mandíbula tensa y el estómago vacío. Hablé con 2 personas distintas, como si repetir la historia pudiera hacerla menos real. Las 2 coincidieron en lo mismo. El día anterior había aparecido una mujer diciendo ser mi hermana para cancelar la reserva. No tengo hermana, nunca la he tenido. Se lo dije, despacio, como si pronunciarlo bien pudiera deshacer lo ocurrido. Me explicaron que la mujer había llegado con todos los documentos originales, el contrato, las copias firmadas,
incluso los correos impresos. Cuando le advirtieron que era un espacio muy solicitado y que probablemente no habría fechas libres en años, ella sonrió y dijo que no pasaba nada, que ya había reservado otro sitio, que no quería retener la fecha y perjudicar a otros. La política del lugar era esperar 3 días antes de confirmar una cancelación, pero ella pidió expresamente que se saltaran ese plazo y lo hicieran cuanto antes. Todo en nombre de una eficiencia que nunca pedí. Les pregunté si podían restablecer mi reserva. Hubo un silencio incómodo. Ya habían llamado a la siguiente persona en lista de espera. Ya estaba confirmado. Sentí como algo se cerraba por dentro, como una puerta que no vuelve a abrirse. Antes de colgar, pedí el nombre de la mujer que había dicho ser mi hermana. Cuando lo dijeron, no me sorprendí, ni un poco. Inés. La llamé en cuanto colgué. No respondió. Volví a llamar. Y otra vez, hasta que finalmente contestó. Al principio mantuve la voz baja, controlada. Le pregunté por qué creía que tenía derecho a cancelar el lugar de mi boda. Su respuesta fue tranquila, casi maternal. Dijo que ella sabía lo que era mejor para Marcos, que el sitio no iba con su estilo, que a él no le habría gustado. Ahí perdí el control. Las palabras salieron rápidas, afiladas. Le dije que no tenía ningún derecho a decidir nada sobre el hombre con el que yo me iba a casar, que esa boda la estaba organizando yo. No llegué muy lejos. Empezó a llorar, un llanto teatral, y colgó. Dejé el móvil a un lado y esperé a que el pulso bajara antes de llamar a Marcos. Estaba en una conferencia en Valencia desde hacía días. No iba a despertarlo en mitad de la noche, por mucho que me ardieran las manos. Decidí esperar a la mañana. Quería que habláramos con la cabeza fría. Quería que estuviera de acuerdo cuando le dijera que Inés no volvería a estar invitada a nada. La llamada llegó antes de que pudiera hacerlo yo. Marcos me llamó a primera hora, furioso, no molesto, furioso. Me dijo que había pasado la noche entera consolando a Inés, que estaba destrozada. Según él, ella le había contado que yo me había convertido en una novia insoportable, que solo había hecho un comentario amable sobre el lugar, porque conocía bien sus gustos, que llevaba años organizándole cumpleaños y sabía perfectamente qué tipo de espacios le gustaban, que al oírla yo había explotado, que la insulté durante horas, que después la acosé con llamadas y mensajes tan desagradables que tuvo que borrarlos. Mientras hablaba, yo apreté el borde de la mesa, hasta que los nudillos se me quedaron blancos. Dijo que estaba indignado de que su futura esposa tratara así a una de sus mejores amigas por una observación inocente. Incluso comentó, casi de pasada, que quizá ella tenía razón, que él nunca había prestado demasiada atención a esos detalles. Cuando terminó, respiré. Solo entonces le conté lo que había pasado de verdad. Desde el correo de cancelación hasta la llamada con el recinto. Le reenvié todos los correos, cada uno, incluido el que confirmaba que alguien, haciéndose pasar por mi hermana, había cancelado la boda por mí. Y mientras esperaba su respuesta, entendí algo con una claridad incómoda. No solo estaba peleando contra Inés, estaba luchando contra la versión de la historia que él prefería creer. Todos los correos lo confirmaban. Nombre y apellidos completos. Inés. Negro sobre blanco. Después de eso, Marcos se quedó en silencio. No tenía nada que decir, porque la realidad no encajaba en absoluto con el cuento edulcorado que ella le había servido con lágrimas incluidas. Y aún así, el daño ya estaba hecho. Siempre he pensado que Marcos y yo teníamos una buena base. No una historia de película, no un flechazo adolescente, pero sí metas comunes, valores compatibles, una calma que parecía sólida. Nuestras familias nos presentaron porque llevaban años trabajando juntas en Madrid, y lo nuestro creció desde ahí. Nunca me engañé pensando que era un amor arrollador. Quizá por eso Inés sentía la necesidad constante de marcar territorio, de demostrar que ella lo conocía mejor. En algunas cosas, seguramente era cierto,
pero si íbamos a casarnos, él y yo teníamos que ser un equipo, sin interferencias. Por eso, cuando le dije que quería desinvitarla de la boda, y él pidió esperar a hablarlo cara a cara, cuando volviera de la conferencia, acepté. Acordamos hablarlo todo con calma en unos días. Yo tenía clara mi postura y pensaba mantenerla. Lo que no sabía era que ese acuerdo solo existía para mí. Dije que esperaríamos a que regresara. Yo lo recuerdo perfectamente. Parece que Marcos no, porque volvió antes de lo previsto y no vino a casa. La única razón por la que me enteré fue porque su hermana Laura me escribió preguntando si todo estaba bien, diciendo que había regresado esa misma mañana. Me quedé mirando el mensaje sin entender nada. Él me había dicho que llegaría al día siguiente. Lo llamé. Nada. Laura volvió a escribir. Me explicó, confundida, que Marcos había dicho que yo lo había llamado por una urgencia y que necesitaba ayuda inmediata, que por eso había adelantado el viaje. Ella me escribía porque no le cogía el teléfono. A mí tampoco. 20 minutos después llegó una foto. Marcos, relajado, tumbado junto a una piscina. La piscina de Inés, en otra punta de la ciudad, ajeno a todo, sonriendo como si no hubiera dejado un incendio a su paso. Me quedé quieta. El móvil pesaba demasiado en la mano. No recuerdo cuánto tiempo estuve así. No intenté analizarlo. No puse nombre a lo que sentía. Solo supe que algo se había roto del todo. Meses intentando que esto funcionara. Tragando comentarios, desprecios velados, silencios incómodos. Haciéndolo por nuestras familias, por nosotros, por una idea de futuro que cada vez se parecía menos a la realidad. Y en ese momento entendí que ya no estaba dispuesta a seguir. No lloré, no grité, no escribí más mensajes. Lo único que hice fue llamar a mi padre. Sabía que iba a decepcionarlo. Y aún así, fue la decisión más clara que había tomado en semanas. Una semana después, todo había cambiado. Nunca he sido de escribir actualizaciones, pero si alguien me hubiera dicho lo rápido que puede desmoronarse una vida cuidadosamente construida, no lo habría creído. En 7 días pasé de aceptar que rompería un compromiso a ver cómo el mundo de Marcos empezaba a caerse pieza por pieza. Antes de nada, aclaro algo que muchos parecían sospechar. Sí, nuestro matrimonio había sido acordado. Nuestras familias llevaban años asociadas, negocios, confianza, planes a largo plazo. Lo que nadie sabía entonces era que el negocio de la familia de Marcos ya estaba en una situación frágil. Y esta vez no había piscina, ni lágrimas teatrales, ni historias alternativas que pudieran salvarlo. Nunca quise contar esto como una historia de poder, pero lo fue. La empresa de la familia de Marcos había recibido un golpe brutal durante la pandemia, y fue mi padre quien salió al rescate para evitar que se hundiera. Aquello nos acercó más de lo previsto. En una de esas conversaciones incómodas sobre lo desastroso que es ligar en Madrid, mi padre comentó casi de pasada que su socio tenía un hijo de mi edad. Ya llevaban tiempo hablando de una posible fusión, y en su cabeza, unir a los herederos era la forma perfecta de blindar el futuro de ambas familias. Marcos y yo aceptamos. Lo demás ya lo sabes. Después de mi última actualización, no perdí tiempo. Hice una maleta y me fui a casa de mis padres. Les dije que quería cancelar la boda. Esperaba decepción. Lo que encontré fue rabia. Mi padre dijo algo que no olvidaré, que lo mínimo exigible a un hombre es apoyar a su esposa, y que Marcos había fallado incluso antes de empezar. Luego fue más lejos. Si no era capaz de respaldarme a mí, ¿cómo iba a dirigir una empresa entera cuando llegara el momento? Desde niño, Marcos había sido educado como heredero. Yo no tenía interés en el negocio, y mis hermanos aún eran demasiado jóvenes, así que el plan era claro. Él tomaría el control cuando nuestros padres se retiraran. Mi padre fue tajante. No podía entregar su empresa a alguien que no sabía hacer lo correcto cuando importaba. Canceló la boda. Y también la fusión. No se lo pedí. No fue idea mía. Pero tampoco lo detuve.
Al día siguiente se organizó una reunión. Sus padres, sentados frente a nosotros en el salón. Mi padre expuso la decisión. Todo quedaba cancelado. Entonces llegó la contraoferta. Sabía que el padre de Marcos amaba su empresa, pero no imaginé hasta qué punto. Ofreció despedir a su propio hijo con tal de salvar la fusión. La decisión final fue mía. Mi padre me dijo que me apoyaría hiciera lo que hiciera, pero puso una condición. Inés trabajaba para ellos, o mejor dicho, trabajaba. El lunes, tanto ella como Marcos serían despedidos, oficialmente. Marcos solo sabía una cosa. La boda estaba cancelada y tenía que recoger sus cosas del piso antes del fin de semana. Parece que Inés no sabía también lo que era mejor para él. Mañana habría sido mi boda. En lugar de un vestido blanco que nunca llegué a elegir, estaré almorzando con mis ex-suegros para celebrar que Laura, la hermana de Marcos, ha sido nombrada heredera oficial de la empresa. Porque sí, ella siempre fue la opción sensata. Desde la última vez han pasado muchas cosas. Marcos no aceptó su despido con dignidad. Montó un espectáculo público en todas las redes posibles, incluso en LinkedIn, atacando a las empresas de nuestros padres. Consiguió dos cosas. Fue desheredado y perdió cualquier fondo que pudiera haberlo sostenido. Y quedó vetado en la industria. Inés lo apoyó en todo, con la misma vehemencia. Resultado, igual de desempleada. Sus hábitos no se ajustaron a su nueva realidad económica. La casa que Inés alquilaba, donde Marcos decidió refugiarse, dejó de ser viable muy rápido. Los desalojaron. A partir de ahí, desaparecieron del radar. No volví a buscarlos. Yo sí seguí adelante. No hubo venganza explícita. No levanté la voz. No tuve que hacerlo. Solo dejé de proteger a quien nunca me protegió. Y a veces, eso es suficiente para que todo lo demás caiga por su propio peso. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué otra vez. Inés se marchó a Girona para vivir con su familia, desapareciendo casi tan rápido como había entrado en mi vida. Marcos, en cambio, decidió intentarlo una última vez. Una noche apareció en la puerta de mi piso, en Madrid, convencido de que aún tenía derecho a entrar. Lo supe porque intentó usar unas llaves que ya no funcionaban. Había cambiado la cerradura días antes, por puro instinto. Uno de esos gestos que haces sin saber muy bien por qué, pero que luego entiendes. Cuando abrí la puerta y le dije que no iba a dejarle pasar, se quedó mirándome como si no hubiera entendido las palabras. Me dijo que quería casarse conmigo, que ahora sí, que podía demostrarme que sería el mejor marido del mundo. No levanté la voz, no discutí. Le dije que no, y cerré la puerta. Se quedó ahí casi una hora. Escuché cómo caminaba de un lado a otro del rellano, cómo suspiraba, cómo llamaba a mi nombre. No reaccioné hasta que amenazó con no irse. Entonces le dije que llamaría a la policía. Fue suficiente. No lo he vuelto a ver desde entonces. La última noticia que tuve de él fue indirecta. Vive con una tía suya, a varias horas de aquí, y ha delegado en ella la tarea de escribir en los grupos familiares, exigiendo que lo reincorporen. Sabiendo el almuerzo para el que me estoy preparando hoy, esas exigencias no tienen ningún recorrido. Después de tanto tiempo decidí volver para cerrar este capítulo y responder a algunas dudas. Muchos pensaron que Marcos e Inés tenían algo más que una amistad. No puedo afirmarlo con pruebas, pero todo apuntaba a ello. Lo curioso es que, cuando por fin estuvieron libres para hacer lo que quisieran, tomaron caminos distintos. Ella se fue. Él se quedó, solo. De Inés sé lo justo, gracias a Laura, con quien sigo manteniendo una relación cercana pese a que ya no somos familia. Al parecer ahora trabaja en un salón de uñas en Girona. Un cambio radical respecto a su antiguo puesto en la empresa. No porque ese trabajo sea indigno, no lo es, sino porque su anterior posición era demasiado buena para alguien que solo estaba ahí por enchufe. Marcos le abrió esa puerta. Sin él, se cerró. No digo que sea castigo,
pero hay algo casi poético en que alguien tan acostumbrada a decirle a los demás qué es lo mejor para ellos, ahora tenga que limitarse a escuchar lo que quieren las clientas, si espera una propina decente. Con el tiempo he llegado a admitir algo que al principio me parecía impensable. Le debo un agradecimiento. Cancelar el lugar de mi boda fue una traición, sí, pero también fue lo que me salvó de una vida que no me habría hecho feliz. No pienso agradecérselo en persona, ni enviarle nada, pero si algún día lee esto, que lo sepa. Marcos, en cambio, sigue atrapado en su propia rabia, no tanto por la boda cancelada. Nunca pareció importarle demasiado, como por haber perdido su puesto, su estatus y el fondo fiduciario que su familia le retiró tras su comportamiento. Está enfadado conmigo, pero también con los suyos, especialmente con Laura, ahora heredera oficial de la empresa. Lo irónico es que sigue insistiendo en que su padre reconsidere, como si nada de lo que hizo hubiera pasado, como si bastara con repetirlo lo suficiente. Pero no va a cambiar. Ya hizo su elección, y ahora vive con ella. Yo, en cambio, empiezo a acostumbrarme a algo que había olvidado: la tranquilidad, y espero sinceramente que esta sea la última actualización.